Conocer el austro de nuestro país es internarse en un mundo lleno de milenarias culturas, expresadas hoy en un sinnúmero de comunidades indígenas, permaneciendo en el tiempo, conservando sus trajes o gastronomía como mezcla cultural entre lo europeo y nativo. Grupos étnicos que viven cada época de cosecha o siembra las mejores y coloridas manifestaciones paganas y cristianas. Un cacicazgo fortalecido por los puruáes, cañaris encarnados hoy en día en quichuas de Tixán, Alausí, Guamote, Azogues, Biblián, Sarauguro o en la chola cuencana, mostrando lo mestizo presente en Gualaceo, Chordelej, sin duda una predominante presencia inca en Ingapirca. Conocer el austro es encantarse con la diversa vegetación y fauna que gracias a la formación andina, corrientes de aire, cercanía a la cuenca del Amazonas y un sinfín de otros factores bióticos y abióticos, es conocer microclimas que van desde bosques secos petrificados hasta las más densas expresiones de lo húmedo y tropical. Con el afán de internarnos en vegetación milenaria, visitamos el bosque seco petrificado de Puyango. Se encuentra ubicado al suroccidente del Ecuador, al suroeste de la provincia de El Oro y al oeste de la provincia de Loja. Es una zona de bosque seco con alturas entre los 250 y 750 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio anual de 22.5 grados centígrados. La temporada más apropiada para visitarlo es la época seca, la misma que va entre los meses de mayo a diciembre. El principal atractivo del bosque son los troncos de árboles fosilizados, la mayor parte del género Araucaria, que se encuentra en las quebradas de los sábalos y chirimoyos. Los árboles tienen una edad aproximada de 100 millones de años y es tal vez la mayor colección de madera petrificada en el mundo. El ejemplar más grande tiene 2 metros de diámetro y 15 metros de largo. Huaquitas es una ciudad ubicada al suroeste de la provincia del Oro. Se ubica en el límite fronterizo con Perú. Un puente internacional que se extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas Verdes. Ambas ciudades tienen un intenso movimiento comercial, convirtiéndolo así en un punto estratégico para el intercambio de productos entre Ecuador y Perú. Zarumilla es una ciudad localizada en el sur del Ecuador, en la provincia de El Oro. Se encuentra ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, conocida por su arquitectura colonial y por haber sido fundada por el español Alonso de Mercadillo. Famosa por sus minas de oro a nivel nacional, su gente amable y sus hermosas mujeres. El nombre del cantón Zaruma se debe a la ciudad más importante de su seno, quizá a la semejanza de nuestros antepasados, donde Zara significa maíz y Uma significa cabeza. En castellano significa cabeza de maíz, nombre que se atribuye al maíz existente y al oro de minas. Sin lugar a dudas, el producto estrella de Zaruma es su centro histórico, emplazado en una traza urbana que se desarrolla sin patrones preestablecidos, con una geometría libre y espontánea, cuyas callejuelas estrechas y empinadas obedecen únicamente a las irregularidades de la topografía. Por tanto, no se encuentran cortes ortogonales, pero sí con sorpresivas escalinatas para vencer las pendientes. Minería en Zaruma. Tras la conquista española se produjo el auge de la minería del oro y de la plata. Se reubicaron sitios de explotación conocidos y se produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles estuvieron en Nambija, en Zaruma y en el río Santa Bárbara en el siglo XVI. La producción de oro de este centro minero sigue siendo la más importante del Ecuador, con un total que varía entre 3 y 4 toneladas por año. Santuario de la Virgen del Cisne. A 70 kilómetros de Loja, en medio de una humilde aldea de campesinos, se levanta un enorme templo gótico, muy concurrido durante todo el año por peregrinos del austro ecuatoriano y del norte peruano. El templo es imponente en sí y mayor grandiosidad le da su ubicación en la cumbre de una escarpada montaña. En su interior se venera una imagen de la Virgen María
tallada en cedro. A fines del siglo XVI, por Diego de Robles, el autor de la Virgen del Quinche y la de Guápulo. La basílica es de estilo ojival. Su construcción fue iniciada por el reverendo padre Ricardo Fernández, quien dejó sentados los cimientos y las columnas del primer piso. La obra fue continuada por los padres oblatos, quienes terminaron el santuario y actualmente regentan la parroquia del Cisne. Vilcabamba es conocido como el Valle Sagrado, un nombre quichua. Vilca viene de Huilco, árbol, y Bamba viene de Pamba, valle. Su altitud es de 1500 metros, con un clima primaveral todo el año, con temperaturas de 18 a 28 grados. Vilcabamba fue conocido mundialmente cuando científicos descubrieron que habían algunos habitantes con edades superiores a los 100 años. Las razones exactas no han sido definidas. En Loja se puede conjugar el misticismo de la tradición con la majestuosidad de lo moderno. La puerta de la ciudad, conventos, templos coloniales, el parque recreacional Jipiro, la calle Lourdes son ejemplares de la riqueza histórica y de la lucha de los lojanos por conservar su cultura sin obviar la modernidad. El parque Jipiro es considerado uno de los más bellos del Ecuador por su composición. En este paradisíaco parque se encuentran las réplicas arquitectónicas representativas de las facetas etnoculturales de la humanidad, construyendo un pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla con la diversidad de la región. El zoológico. Un mini zoológico en el Parque Jipiro se puede observar una variedad de especies como búfalos, avestruces, monos, tortugas, patos, gansos, cisnes, loros, guacamayos, leones, osos de anteojos, huatuzos y otros. La ciudad está situada a 450 kilómetros al sur de Quito. Está dividida en dos partes por el río Tomebamba, demarcando el centro histórico al norte con sus hermosas casas hasta el barranco y la moderna al sur con barrios residenciales, edificios, centros comerciales y amplias avenidas. La ciudad es además conocida como la Cuenca de los Andes o la Atenas del Ecuador, por ser cuna de poetas y hombres ilustres que han dejado en alto el nombre de esta ciudad. Sombreros de paja toquilla. El sombrero de paja toquilla es típicamente ecuatoriano, nacido y gestado acá, concebido por las manos de nuestra gente, única, heredera y con plenos derechos a usufructuar de esa fama en beneficio de las comunidades, donde la paja toquilla nace. Estos sombreros nacen de la habilidad de tejedores, en su mayoría mujeres. Parque Nacional Cajas. El parque es un paraíso para los amantes de la pesca deportiva, que podrán encontrar en las lagunas gran cantidad de truchas, la especie piscícola más importante del parque. En este maravilloso paraje de la naturaleza viven además gran cantidad de aves, algunas de ellas en peligro de extinción, para observar el ave símbolo de nuestra nacionalidad, el cóndor. Virgen del Cajas y Jesús de la Misericordia. El 24 de agosto, devotos de Cuenca, Azuay y varias partes del país celebraron el aniversario de la aparición de la Virgen María en el Cajas. Además, existen otras imágenes como el Señor de la Misericordia, de 4.8 metros de alto, colocado al pie de la Cruz del Hierro, y la imagen del Arcángel San Miguel, que cuida la entrada del jardín. Gualaceo. Tierra de leyenda, mitología e historia cañari. La palabra gualaceo, voz chipcha, guacamayo, está relacionada con la leyenda del origen de los cañaris. También se cree que Gualaceo significa lugar donde duerme el río. Gualaceo es uno de los pueblos más antiguos de la provincia. Fue de los primeros asientos españoles por la extracción de oro en los bancos marginales del río Santa Bárbara. Jordeleg, ubicado a 40 minutos de Cuenca, está asentado en las laderas de una montaña, situación que impide distinguir con claridad la extensión de la población, que se esconde y vuelve a aparecer entre las colinas. Una de las labores más destacadas de los habitantes del sector es el milenario arte de la orfebrería. El centro y los alrededores de la urbe cuentan con decenas de joyerías instaladas en coloniales y modernas casas que exhiben los impactantes trabajos de los artesanos. Ingapirca es el más grande complejo arqueológico y mejor conservado del Ecuador. Está ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en la provincia del Cañar.
Su construcción combina el marrón cobrizo del adobe utilizado por la cultura cañari con el azulado de las piedras andesitas verdes traídas posteriormente por los incas. Fue edificada con millones de piedras labradas a mediados del siglo XVIII. Las ruinas de Ingapirca fue un importante centro religioso, político, científico, militar y administrativo y está conformado por un cementerio, observatorios solares, un templo de depósitos, aposentos sacerdotales, una plaza ceremonial y calles empedradas. Ingapirca significa pared del Inca y está dividido en 3 piezas o departamentos. Sin duda, el principal atractivo turístico de Colta es su hermosa laguna, conocida en lengua puruá como Culta Cucha, que significa laguna de pato. Cuenta la leyenda que hasta este lugar llegaron tropas españolas en épocas de la conquista, y al detenerse para dar a beber agua a sus caballos, quedaron sorprendidos con la transparencia de estas aguas, razón por la cual decidieron beberlas ellos también. Las mismas tropas, que en su mayoría eran originarias de la región de Extremadura, decidieron en 1534 construir a las orillas de la laguna una iglesia en homenaje a su patrona, la Virgen de Valvanera. La iglesia de la Valvanera o Valvaneda está junto a la laguna de Colta. Hasta hace poco tiempo se creía que fue la primera iglesia construida por los españoles en tierras del Ecuador sobre el territorio de Quito, pero investigaciones recientes han puesto en duda este hecho.